Egunon guztioi, buenos días a todas y todos. Damos comienzo a la Comisión de Asuntos Generales y Pleno. El primer punto del orden del día, invitación a los y las concejalas asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. ¿Alguna cuestión al respecto? Segundo punto del orden del día, aprobación del acta de fecha 13 de mayo de 2025. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Antes de empezar con el orden del día ordinario, tal y como os ha enviado Arri un correo electrónico para incluir en el orden del día el punto de información sobre el plan de uso interno del euskera, por lo que para poder tratarlo deberíamos votar la urgencia. ¿Votos a favor de la inclusión del punto? Lo incluiremos cuando tratemos el punto de Aroa, del plan del euskera. El tercer punto del orden del día sería propuesta de resolución sobre aprobación de la revisión de precios del contrato de conservación y mantenimiento de los edificios, instalaciones e infraestructuras gestionadas por el IMD. Miguel. Sí, bueno, traemos a aprobación la revisión de los precios de mantenimiento de las instalaciones deportivas, del gas y de la electricidad. Para esta revisión tomamos como referencia el precio de la energía del mes de enero. ¿Vale? Entonces se calcula en base a la fórmula que aparece en el pliego y que ya está establecida. Este precio se aplicaría del 1 de enero al 31 de agosto, porque a partir del 31 de agosto empezaría a contar el precio de la licitación del nuevo concurso que sale ahora. Si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta. Mónica, Javier, Julen, Gol, Paul, Vale, pues entonces pasaríamos directamente a la aprobación. Votos a favor de la propuesta de resolución sobre la aprobación de la revisión de precios del contrato de conservación y mantenimiento del IMD de Ermua. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El cuarto punto del orden del día sería aprobación del convenio entre el Ministerio Interior y el Ayuntamiento de Ermua para la instalación de un puesto de actualización de documentación. Bueno, como veis, traemos un convenio por el cual nos va a permitir instalar un puesto de actualización de documentación en Abiapuntu. De esta manera estaríamos garantizando la atención y la asistencia a las personas usuarias de los certificados electrónicos del Documento Nacional de Identidad, porque cada vez son más las personas que requieren de un certificado electrónico. Muchas veces la ABACU no es compatible con determinadas plataformas o administraciones y es por ello que es necesario un certificado electrónico. Es el DNI electrónico el que está dando respuesta a estas necesidades y tenemos la oportunidad de instalar una cabina o puesto, ¿no? como le llaman en el Ministerio del Interior, ¿no? para actualizar y obtener esas contraseñas del DNI electrónico. Hasta ahora, si nos caducaba o si teníamos que renovarlo o perdíamos la contraseña, teníamos que desplazarnos hasta Eibar para poder obtenerlo. Y bueno, si habéis podido leer el convenio, los compromisos que tenemos como ayuntamiento son el facilitar este espacio con toma de corriente y toma de red en un espacio seguro, al ser en interior cumple esos requisitos, asumir con lo que serían los gastos de mantenimiento, conservación y limpieza del lugar de ubicación de la instalación y asumir la contratación y pago de los consumos de energía eléctricas, así como de las líneas de las comunicaciones, el suministro de agua y calefacción del lugar de la ubicación, que garantice, como he dicho antes, el nivel de seguridad y custodia adecuado. Su ubicación, como va a ser en Abiapuntu, pues además de cumplir con todo lo anterior, porque la titularidad de Abiapuntu pues es municipal, es el espacio idóneo y el lugar donde se presta también ese servicio de atención a la ciudadanía. ¿Tenéis alguna cuestión al respecto? Mónica, Julen, Jolo, no, Paul, bai. Bakarrik da DNI-aren kodigoak eta aldatzea, besterik ez. Código electrónico aldatzea. Bakarrik da, la máquina que va a permitir que con la huella digital tú para poder tener las contraseñas o actualizarla, a veces se caducan, son temporales, entonces creo que es cada 2 años se caducan, tienes que renovarlas y para poder renovarlas en esa máquina, solo sería la máquina. ¿Alguna cuestión más? Vale. Procedemos entonces a la votación del convenio. ¿Votos a favor de la aprobación del convenio? Votos aprobado por unanimidad.
el quinto punto del orden del día, en el que incluiríamos también ese punto de información que he comentado al inicio, sería la propuesta de resolución sobre el plan de euskera Aroa y la información sobre el plan de uso interno del euskera. Bai, Arri. Bai, egunon. Orain dela hilabete batzuk azaldu genuen nola Eusko Jaurlaritzak 2012 eta 2022an arteko ahalduntzeko marko estrategikoa aldatu zuela. Aroa euskara indarberritzeko eta euskaldunok ahalduntzeko marko estrategikoa. Orain arte euskara sustatzeko ekintza plana izan dugu eta honek Aroak egiten duena da hori ordezkatu. Azaldu genuen nola orduan prozesua zabalduko genuela, galdetegi bat eginez, herritar guztiei eta bai elkarteei, Euskara Batzordeko elkarteei bidali zitzaien galdetegia, webgunean jarri zen, zuei ere eskaintza egin zitzaizien ekarpenak egiteko. Ekarpenak egin ziren, Euskara Batzordean aurkeztu genuen lehenengo dokumentua, gero beste 2 bileratan saiatu ginen pixka bate elkarlan egiten eta dokumentua adosten, eta hori pasata gero, orain ona ekartzen dugu dokumentua, hemen onartu eta plenora pasatzeko. Alde batetik, hau daukagu onartzeko, eta beste batetik orain bozkatu duguna plan estrategikoa hori barne plan bat da. Barne plan bat da gure arauditik hartzen duguna eta araudian agertzen diren ekintzak plan estrategikoan jartzen ditugu. Hau aurkezpena izango da, plan estrategikoaren aurkezpena, zeren gero hizkuntz politikako sailera bidali beharko da, handik txostena jasotzeko eta gero osoko bilkuran onartzeko. Decía que hace unos meses trajimos Aroa, el plan estratégico para la revitalización del euskera, y hablábamos de que íbamos a iniciar un proceso para elaborar el documento. El proceso se inició con una encuesta dirigida a toda la población y a las asociaciones que trabajan en pro del euskera. También se os solicitó a los grupos políticos que participaseis en ella, aportando lo que creíais conveniente. Con aquel documento lo presentamos en Comisión de Euskera. Se volvió a trabajar durante otras 2 comisiones, intentando consensuar el documento, y con todas las aportaciones y todas las deliberaciones que se tuvieron en aquellas 2 comisiones y en todo lo que se recibió de las encuestas, se elaboró el documento que hoy traemos a aprobación. Asimismo, hemos votado la urgencia de incluir el otro punto, porque al final lo que es la séptima periodo de planificación, como todos los periodos, lo que viene a decir es que tenemos que hacer 2 planes. Uno es al exterior, a la ciudadanía, y otro interior de cara al ayuntamiento. Este exterior es el que hemos trabajado con la ciudadanía y con todos, y es el que traemos a aprobar, y el plan estratégico lo que hacemos es presentároslo. Lo que se ha hecho es extraer de lo que tenemos de normativa, de normalización de euskera, extraer todo aquello que deberíamos de realizar durante un periodo largo en el tiempo para normalizar el uso del euskera interno y externo, y lo que haremos será presentároslo y enviarlo al Departamento de Política Lingüística para que nos envíen el informe correspondiente para luego poder llevarlo a pleno y a aprobarlo. Le voy a dar la palabra a Fernando para que os explique un poco cómo ha ido el proceso de elaboración de Aroa y lo que hemos recogido en el plan estratégico que hoy os presentamos y lo mandaremos a Política Lingüística. Fernando, nahi osunean. Egunon. Bueno, argi esan duen moduan 2 plan daude, bata da kanpora begira, herriari begira, eta da Adoa da marko estrategiko bat, Eusko Jaurlaritzak adostutako plan estrategiko bat, eta plan estrategiko hori moldatu behar da gure herriko errealitatera. Orduan aurkeztutako txostenean, batetik dakazue Adoa bera, Adoa
hor baltzen ditugu 54 ekintza, bai, eta bueno, plan hau egiteko oinarria izan da batetik, landu gendun galdetegia, bai, hor iritzi desberdinak, anitzak jaso genituen, eta bueno, horiek DAFO baten bitartez, amiaren bitartez, gau jasota, eta gero txostenean bebai, amaieran ikusiko zuen, edazkin bat, eta edazkin bat, da nun urtez urte, hainbat adierazleen azterketa egiten dugu. Adierazleen azterketa gain, ikusten dugu ze jarraipena duen. Horren ikusten dugu zer ritmo edamaten dugun. Adoa aipatu behar da plan irekia dela, edo zen momentutan behar denean ekarpenak jasotzeko, eta komeniko litzateke baita adoa azken finean da udala garatu beharreko plan bada, baina adoa marko estrategiko hau bebai beste eragile batzuek ere kontuan hartzea eta danok ibilbide beretsuan ibiltzea. Como estaba comentando que había dos planes, tenemos dos planes de uso, uno al exterior y otro a nivel interno. En el plan al exterior hemos utilizado, hicimos una encuesta en junio, cogemos muchas aportaciones de diferentes opiniones, ¿no? Y luego también se ha ido trabajando en la comisión de euskera, ¿no? Se ha ido llevando borradores y hasta que hemos llegado a este plan. El plan, aparte de la encuesta, también tenemos una trayectoria que está recogida en los anexos, que ahí aparece un estudio de los indicadores y de la evolución de los indicadores que tenemos anualmente. Este plan recoge 54 acciones y cabe destacar que es un plan abierto porque el plan, vamos a decir, abarca un periodo muy largo y últimamente hay en la sociedad unos cambios muy bruscos y muy repentinos. La sociedad está cambiando muy rápido. Horregatik dago pizkat plana zabalik. Eta bigarren plana dakagu da barne edabidea plana, adoa gustatuko litzaiguke, urrengo plenoan onartzea, zure ekarpena jasota, ez? Eta barne edabidea plana berriz da plan bat, eta hemen nik aipatuko nuke bi kontu batetik uztailean onartu genduen araudia emoten du, planari emoten dio babesa, eta plan honek araudi hori garatu behar du, ekintzekin garatu behar du. Baita, aipatuko nuke plan honetan kontuan hartu behar dugula 2024an Eusko Jaurlaritzak atera zuen dekreto berria, 19/2024, eta dekreto horren bitartez hizkuntza eskakizunen planteamendu eta hori aldatu egiten da. Hori pixka plan honetan kontuan hartu behar da. Eta azkenik eta netako gauza ona dena, plana egia esan, pixka luzatu egin gara, Eusko Jaurlaritza hainbat tresna baliabide eskaini behar zizkigun udaloi, eta hor pixka nik uste dut danok luzatu egin garela, baina diagnostikoa jasotzeko sistema bera erabiltzen da udal guztietan. Hori importantia da, Eta diagnostiko hori dago jasota adierazleen bitartez, adierazle kuantitatiboak. Adierazle horiek daude bikain egituraren araberakoak, Orduan, hemen planean, badakagu diagnostiko batetik, barne diagnostiko batetik abiatzen gara, lortu dugu puntuazio bat, eta gure helburua plangintzaldi honetan da puntuazio hori igotzea. Hitzetan, nolabait esateko, edo gustatuko litzaiguke zilarrezko bikain ateratzea. Hori da gure helburua. Eta horretako plantatzen dira hemen agertzen diren ekintzak. Plan hau, proposamen hau, zera, HP, ona ekartzen dugu, lantzeko, ikusteko eta bat, eta edo HPS-era behalduko dugu, euden ekarpenak, euden iritzeak, edo zuzenketak egiteko.
El segundo plan que estamos comentando es un plan de uso interno, en el cual cabe destacar que es muy importante el reglamento de euskera que se aprobó en junio-julio del año pasado, aquí en este pleno, ¿no? Luego también hay una nueva normativa sobre los perfiles lingüísticos. Había un decreto anteriormente, el 86, ahora ha sido sustituido por el 19/2024, entonces tenemos que adaptar, ¿no?, tanto el funcionamiento interno del ayuntamiento a este nuevo decreto. Y luego también comentábamos que este decreto está basado en un diagnóstico, ¿no?, que es un diagnóstico con sus indicadores, su metodología común a toda la administración vasca, vamos a decir. Y entonces, pues bueno, hemos esperado, se nos ha alargado un poco hasta que hemos recibido el diagnóstico hemos hecho el diagnóstico y los datos que salen son datos cuantitativos, ¿no?, basados en indicadores. El objetivo de este plan en este periodo de planificación es alcanzar el certificado BICAIN de plata. Es decir, hay tres BICAIN, ¿no?, vamos a decir, el básico, el de plata y el superior, y seríamos pues llegar a la mitad. Ese sería nuestro objetivo. Y para ello pues tenemos pues una serie de acciones, 36 acciones para que queremos poner en marcha. Este plan habría que llevar traemos aquí para recibir todas las aportaciones que serán necesarias y luego habría que mandar al Gobierno vasco para que ellos también hagan un informe, ¿no?, en el cual nos digan su opinión, etcétera. ¿Alguna pregunta o algo? Ricasco, Fernando. Una cuestión. Julen, Paul, bai. Bai, egunon, Fernando. Guk irakurri dugu bai diagnostikoa eta baita ere galdetegia eta galdetegian erantzunak, eta gero zuk bidalitako plan estrategikoaren 15 orrialde hauek. Nik nabarmenduko nuke galdetegiaren aldetik jentearen erantzuna positiboki izaten duena, baipatzen du garrantzia, gehiengoentzat garrantzitsua dela euskararen aldekotasun jarrera areagotzea. Horren nik uste dut alantze positiboki gehien nabarmentzen dezakedana. Eta bestia da, aurren nerabe eta gazteen ohiturak bebai, horren jarrerak eraldatzea egin behar diala. Hori ikusita, nik ikusitza horrek diala niretako garrantzitsuenak. Gero ikusten dutenian zerian plan estrategikoan, ez dut ikusten plan estrategikoan hori aldatzeko jauzi bat emoteko hurrengo urtietan ekintzak erronka gainditzeko modua. Horregaitik nik uste dut igual, ez dakit hausnarketa publiko baten egin beharrean nahiko nuke zuekin pizkate beste sakonkilero ikusi plana eta atera beste emaitza bat, edo beste geupe ikutzeko gure bozkaren aldekoa edo kontrakoaren erabaki argi bat. Orduan, gustako lizkiguke zuekin elkartzea, pizka sakonki eta, nik uste dut, hemen ikusten danagaitik, pizkat findu egin beharko litzatekela. Nik uste dut, hori izaten dudan bezala, jauzi hori egiteko, ez dut ikusten hemen lan egiteko nikua da honik. Horregitik, nahiko nuke zuekin berba egitea, bai. Eskerrik asko. Por traducirles a los del PP. A ver cómo lo digo, ya no me acuerdo ni qué he dicho. Sobre la encuesta que se ha realizado, la encuesta y el diagnóstico, que nosotros lo que hemos valorado más positivamente de estas respuestas es que la ciudadanía de Ormaz valora positivamente el hecho de que haya que fomentar el euskera y haya que impulsarla. Y la otra opinión que vemos también importante es que debemos cambiar las actitudes y de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Viendo eso y viendo después el plan estratégico que se ha elaborado,
pues creemos que no es suficiente el plan estratégico para dar un salto cualitativo en lo que es en la utilización del euskera, que en lo que es el conocimiento y en actividades y todas esas cosas sí que se hacen muchas cosas, pero después en la utilización del euskera en la calle no es lo que nos gustaría, lo que desearíamos. Entonces, para hacer ese cambio cualitativo y cuantitativo de la utilización del euskera, creemos que por lo que hemos visto en este plan estratégico que se nos ha entregado, creemos que no es suficiente. Entonces, lo que nos gustaría es reunirnos con el equipo que ha redactado y la concejala, pues para profundizar un poco en el trabajo que se ha realizado, de manera que podamos ver si se puede mejorar, si se puede profundizar o si en un momento ha dicho Fernando que es un plan abierto y eso también te da pie a que en próximos años y próximas actuaciones o reuniones del ecosistema Euskal Sale de Erma pues se pueda trabajar sobre ello y mejorar el proyecto, mejorar o ampliarlo. Entonces, estamos dispuestos a reunirnos y trabajar al respecto para poder tomar una decisión que creamos oportuna. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Paul, bai, Harri. Fernando azaldu duen bezala, egia da, plan hau irekia dela. Azken finean, plan honek 5-10 urteko ikuskizuna dauka, eta urtero urteko plana egin beharko da. Urtean zehar, ze ekintza egin behar ditugun, erronka horiek aurrera egiteko. Orduan, ez dago inongo problemarik zuekin elkartzeko, eta horretarako da irekia ekarpenak jasotzeko. Decía que, tal y como hemos dicho, que sí es cierto que es un plan abierto, porque al final es una visión a 10 años en la que luego hay que hacer planes anuales, en la que año a año iremos diciendo qué actividades vamos haciendo para ir consiguiendo esos retos e ir logrando lo que queremos lograr a lo largo del tiempo. Entonces, sin ningún problema, nos reunimos, luego quedamos para reunirnos y vamos siempre dispuestos a recibir aportaciones. Eskerrik asko, Harri. ¿Alguna cuestión más? Vale, procedemos entonces a votar. Votos a favor de la propuesta de resolución sobre el plan de Euskera Aroa. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El 6º punto del orden del día, reconocimiento de la Asociación Centro Cultural Andaluz de Ermua como entidad de interés social. Sí, Rosy. Sí, buenos días a todas y a todos. Hemos recibido solicitud por parte del Centro Andaluz para la bonificación en el ICIO del 95%, según recoge nuestra ordenanza número 4 en su artículo 9.2b. Tenemos el informe del Departamento de Cultura que es favorable y le reconoce el fin social para poder acceder a la bonificación. Eso es. Lo sería efectivo pasándolo por el Pleno. ¿Alguna cuestión? Mónica, Javier, Julen, Paul, Procedemos a la votación. ¿Votos a favor del reconocimiento de la Asociación Centro Cultural Andaluz de Ermua como entidad de interés social? El 7º punto viene también relacionado con este 6º punto, sería también aprobación a la cooperativa de enseñanza del Colegio San Pelayo como entidad de interés social. Al final sería lo mismo que con el Centro Cultural Andaluz, sino que aquí Nagore también, la directora de Cultura y Educación, también ha hecho un informe favorable al respecto. ¿Alguna cuestión? A nosotros nos crea otra vez, igual que con Vitalitas, nos surge otra vez la duda de hasta dónde podemos abrir las pitas de lo que es socialmente de interés social o interés municipal. El hecho de que en la propuesta digan
que en consecuencia del anterior se trata de determinar si se produce el cumplimiento de las condiciones de interés o utilidad municipal de la asociación solicitante. Y en este sentido, y teniendo en cuenta que la entidad solicitante presenta como objetivo de su actividad la promoción de la educación formal de los niños y niñas del municipio, la calidad en su atención educativa, así como la promoción de la participación social y comunitaria, yo entiendo que esos hechos son propios de un centro educativo. Yo no creo que por ser centro educativo mismamente ya sea de interés social o interés municipal, siendo como es una empresa privada. Entonces, no sé si abrimos la espita desde la asociación del Centro Andaluz hasta Vitalitas, pues es que ahí nos cabe prácticamente todo. Es que no necesitamos ni votarlo, porque es que todo cabe. Entonces, nosotros tenemos cierta duda de que la escuela de CESPE pues, podamos considerarlo como, no sé, como interés social o interés municipal a la hora de recibir una bonificación del liceo. Sí, bueno, yo más que nada, basándome en la ordenanza, te voy a leer lo que dice la ordenanza. Un colegio que imparte clases a nuestros niños y niñas, la verdad que yo sí lo considero de interés social y de utilidad municipal. La ordenanza lo que pone es: la solicitud de bonificación se efectuará a instancia de parte en la que se señalen las circunstancias que justifiquen la declaración por el Pleno de la Corporación de especial interés o utilidad municipal. Una vez declarada esta, se procederá a su aplicación. Lo que tenemos que pasar a la votación, en base al informe que nos ha hecho el departamento, si el Pleno Municipal consideramos que realmente es de interés social para aplicar la bonificación o no. Bildu, pues en este caso, no sé por qué no cree que es, por lo que has dicho, que es de utilidad municipal. Yo, un colegio que imparte clases regladas a nuestros niños y niñas, pues realmente se lo considero como utilidad municipal. Es que ricasco, Rosy. ¿Alguna cuestión más? Julen, Paul, Paul. Ya, es que entonces la fundación de la BBK también podríamos considerarla, porque también hace aportaciones al municipio en cuanto a eventos y muchas cosas. Un establecimiento hostelero, una tienda ahora que tiene entre su responsabilidad social corporativa, por llamarlo de alguna manera, el que aporte a Saboreac, al Txosnagune, al Euskara al Día, o un bar que decida que entre las 10 y las 12 va a reservar ciertas mesas para la gente mayor y además va a poner el café a €1, podemos considerarlo también que es un interés social y, por tanto, podemos darle también una bonificación a la hora de hacer una obra. Por eso yo, abrimos la espita, la abrimos entera, desde Vitalitas hasta el Centro Andaluz, y vale todo. Bueno, Paul, los ejemplos que me has hecho, lo primero que un colegio no se lucra. No se lucra. Un hostelero, una tienda, tiene lucración. Entonces, los ejemplos que has puesto es... Porque, aunque sea, es que sería pública, el colegio, no pagaríamos la licencia de obras porque el edificio es nuestro, entonces no pagaríamos la licencia de obra. ¿Vale? Pero los ejemplos que has puesto, Paul, no me valen, porque es sin ánimo de lucro esta actividad, que es en lo que tiene el encaje. Vale, procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor de aprobar la cooperativa del Colegio San Pelayo como entidad de interés social? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El octavo punto del orden del día sería aprobación del reglamento de uso de la biblioteca municipal. Bueno, esta es la propuesta de reglamento de uso de la biblioteca.
Es el documento que garantiza el buen funcionamiento del servicio y el respeto también entre las personas usuarias y el personal. Ya se trajo en su día, antes de que pasaría también por huella normativa. Se ha adjuntado la propuesta, también con sus incorporaciones y con el informe también de impacto de género. Nos quedaría ya su aprobación aquí y luego en el Pleno para finalizar con los trámites que se requieren. Bueno, voy a dar paso a Nagore para que nos haga una exposición mayor. Cuando quieras, Nagore. Perdonar, estoy intentando abrir el documento, pero está con esto de que el ratón se mueve. ¿Perdón? Sí. No sé por qué no. ¿Eh? Antes sí he podido abrir, pero lo que no sé ahora es... Pues no entiendo. Ah, gracias. Ahora sí. Vale. Muy bien. Bueno, como ha comentado Beatriz, vengo a presentaros la propuesta de reglamento de uso de la biblioteca municipal. Tanto el reglamento completo del servicio como el informe de impacto de género está adjunto al expediente al que tenéis acceso. Como habéis podido ver, pues bueno, es un reglamento amplio que consta de 17 artículos con los que se pretenden regular pues, los derechos y deberes de las personas usuarias, tanto de la instalación como de los servicios de la biblioteca. En este sentido, el reglamento establece normas pues, con respecto al acceso y uso general de la instalación, la gestión de las solicitudes y uso del carnet de bibliotecario, regula el servicio de préstamo, peticiones y renovaciones, establece normativa para el servicio del liburutegi, regula también la gestión de las desideratas, así como la cesión y uso de los ordenadores, la impresión de documentos o las normas de uso de las salas de trabajo. Los dos últimos artículos están dedicados a lo que es el procedimiento de aplicación de toda la normativa y al sistema de reclamaciones al que tienen derechos pues, bueno, los usuarios de la instalación y del servicio. Vale. La propuesta de normativa salió a huella y hubo 4 aportaciones ciudadanas. De estas 4 aportaciones en las que vamos a entrar ahora, una de ellas ha sido aceptada y entra a modificar una de las cláusulas. La primera aportación recibida hace referencia a la cláusula número 2.4. En esta propuesta lo que se nos traslada es acceso compartido de hermanos en biblioteca y zona infantil en caso de necesitar acompañados. Entonces, esta aportación lo que viene es a redactar esa cláusula de la siguiente manera. En la propuesta estaba puesto que las personas adultas que acompañen simultáneamente a sus hijas o hijos de edades comprendidas entre 0 y 6 años utilizarán la zona infantil. Si bien, atendiendo a esta aportación ciudadana, se incorpora la coletilla, si bien podrán acceder con el menor de 4 años a la biblioteca a coger libros. Una segunda aportación hacía referencia a la cláusula número 5.9. Es una cláusula en la que se recogen actuaciones en las que se deben evitar dentro de la biblioteca. En ese sentido, había una propuesta de redacción de que se abstenerse de comer o beber, siendo el agua la única bebida autorizada, porque podía dañarse los documentos. Y la aportación lo que viene a decirnos es abstenerse de comer y beber en todas las zonas de la biblioteca con el fin de garantizar el mantenimiento y el buen estado de los documentos, garantizando también el derecho al disfrute seguro del servicio bibliotecario municipal a las personas usuarias con alergias alimentarias graves, las cuales pueden sufrir reacciones alérgicas por trazos alimenticios. Entonces, en este sentido, no se ha incorporado la aportación como tal, pero sí que nos ha llevado a valorar una modificación.
porque bueno, entendíamos que es un reglamento, una norma y no un argumentario. Igual que ninguna de las otras normas estaba justificada del porqué, decidimos reescribir ese punto. Entonces, pasamos de comer o beber, abstenerse de comer o beber para evitar dañar los documentos, a quitar esa coletilla de para evitar dañar los documentos y poner comer o beber, siendo el agua la única bebida autorizada. Hay una tercera aportación, que es que haya un espacio destinado a hacer trabajos en grupo e interactuar con los compañeros de clase para edades de educación primaria. En este sentido, no es una aportación de norma, sino que es una propuesta de generación de nuevo espacio. Y bueno, y sí que queríamos aprovechar la ocasión para decir que actualmente ya existe un espacio en el que los niños de educación primaria pueden hacer los trabajos de manera conjunta, porque la planta primera, en la zona infantil, precisamente está destinada a eso y la planta primera no es una planta de silencio como puede ser la segunda. En la planta primera se puede hablar y los niños utilizan ese espacio para hacer los deberes y hablar entre ellos. Y una última aportación, que es la aportación número 4, es poder entrar con el carro del bebé o niño a la biblioteca si no se desea dejarlo abajo. En ese sentido, esta aportación no hemos podido incluir en normativa por varias razones. Una de ellas es que los carros de bebés son voluminosos y meter estos carros en la zona de la biblioteca o la zona infantil ocuparían la mayor parte del espacio y al final dificulta incluso la accesibilidad y el movimiento en esos espacios. Además, el suelo, o principalmente de la biblioteca, debe estar limpio por el gateo de los bebés, y también en la zona infantil hay muchos niños que utilizan el suelo para sentarse y para leer. Y luego además ya hay opciones para dejar los carros, que sería la parte de abajo de la biblioteca con una barra a la que pueden enganchar esos carros, y además tienen la opción, y está controlada por cámaras de seguridad, y tienen la opción de esos bolsos que cuelgan de los carros o cosas personales, poder subirlas tanto a primera o segunda planta con las taquillas con llave. Entonces, esa es la razón por la que no se ha incorporado. Muy bien, el proceso que ha seguido la propuesta de reglamento ha sido que se generó, tuvo un informe de impacto de género, se sacó a huella normativa, ahora lo traemos a comisión para proceder posteriormente a la aprobación inicial, a una exposición pública durante 30 días y en caso de que no haya alegaciones a la misma, proceder definitivamente a la aprobación de la norma. Y no sé si hay alguna consulta. Gracias, Nagore. Sí, Mónica, Javier, Julen, Paul. Vale, pues procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación del reglamento de uso de la biblioteca municipal? Vale, aprobado. El siguiente punto en orden del día sería designación de la fiesta local de 2026. Bueno, como habéis visto en el decreto, el 25 del año que viene, para el año que viene, en el decreto el 25 de julio es sábado, es festivo, por lo que la propuesta que traemos sería que la fiesta local sería el lunes 27, día del Sesen. Si tenéis alguna cuestión, vale, pues procederíamos a votar. ¿Votos a favor de la designación de fecha de la fiesta local 2026? Y el último punto del orden del día sería información sobre la propuesta de reglamento del uso del edificio de Loviano Kulturgunea, la Casa de Cultura. Bueno, traemos hoy también, lo traemos en información, que es el documento de uso de Loviano, ya que el documento que teníamos se ha quedado bastante obsoleto y en ocasiones tampoco daba respuesta a las necesidades que iban surgiendo. Es por ello que presentamos esta propuesta de reglamento de uso para dar respuesta y garantizar también el buen funcionamiento del servicio y de la instalación. Y aquí sí que es verdad que empezaríamos ahora con todo el proceso. Después de traerlo aquí a información, debería ir a huella normativa, aceptar o valorar las aportaciones que se hagan, volver a traerlo a comisión informativa para su aprobación posterior y publicación. Y le voy a dar paso a Nagore para su explicación. Cuando quiera.
este caso también, en el expediente, tenéis adjunto que es el reglamento completo, así como el informe de impacto de género. Con este reglamento se pretende regular el uso de los espacios de lo que es la instalación del Obiano Kulturgunea. Son 10 artículos que vienen a regular derechos y deberes de las personas usuarias y la normativa de acceso y usos generales de lo que es la instalación. Al igual que en el caso anterior, los últimos 2 artículos están destinados a aclarar el procedimiento de aplicación y abrir ese procedimiento también de reclamaciones al que tienen derechos las personas usuarias. En este primer momento hemos recibido propuestas por parte de Paul que tras valorarlas han supuesto aportaciones a ese documento que vosotros tenéis. Por lo que el documento que va a salir posteriormente a Huella Normativa recogería estas pequeñas modificaciones. Entonces, una de las aportaciones hace referencia al artículo 5.6, es un tema de traducción. En castellano, en el documento que tenéis a vuestra disposición, en el punto 6 se habla de abstenerse de. En la parte de castellano y en euskera se traduce como onakorik ezin da egin. Una traducción más ajustada a ese abstenerse de sería saietsi egingo da. Entonces, la propuesta sería sacarlo a Huella Normativa con esa traducción. Posteriormente, en el artículo 6.9, es un artículo que en su segundo párrafo viene a regular cómo acceder y salir del edificio en caso de que haya una actividad que coincida en un momento en el que el edificio del Obiano Kulturgunea está cerrado y no tiene presencia de personal municipal. En ese artículo lo que se regula es que las salidas y las entradas para esa actividad en ese momento en el que el edificio no está abierto se harán por una puerta lateral. Esa puerta lateral de emergencias tiene un tramo de escaleras. Entonces, estaba redactado de la siguiente manera. Asimismo, a no ser que haya una autorización expresa, la entrada y salida se hará por la puerta lateral de emergencias. Tras una valoración que nos envía Paul, decidimos incorporar en esa redacción esa parte que está en negrita, que es asimismo, a no ser que haya una autorización expresa o sea una persona con movilidad reducida, la entrada y salida se hará por la puerta lateral de emergencia. Esas personas que no pueden utilizar esos tramos de escaleras podrían acceder mediante la puerta principal. Este reglamento tiene, como hemos comentado, el informe de impacto de género hecho y entre hoy y mañana saldrá a Huella Normativa para recoger las aportaciones que haga la ciudadanía. Una vez que las recibamos, las valoraremos y os las traeremos en próxima comisión informativa para vuestro conocimiento y la posterior aprobación inicial de la norma. No sé si hay alguna consulta. ¿Alguna cuestión? Pierre, Julen, Paul, bai, Paul. Ekarpenean neukin eba, baina Bilduren izenean izan zen. Alanda guzti ere, aipatu genduen be artikulo 12a, nun kasu batzutan egiten ari garen ekintza amaitzen danean, amaitzu baino lehen, etortzen jaku ordutegia gainera eta askotan inoiz bertan bera lagaiz egin izan dugu ekintza eta beste batzuetan aukere izan dugu alboetako atetik irtetzen aukere izan dugu luzetzeko, ez? Orduan, 12 artikulu horretan nik uste dut argi geratzen dela, baina gustatuko lizkidan orain araua aldatzera goia zela, horrela izango den, ala ez, hor esaten du aurrez esan abizua mon behar dela, ez, jartzen du orduan, gehi patori. Decía que en el artículo 12 también menciona que a nosotros nos ha ocurrido en alguna ocasión que tanto la actividad que estábamos realizando se prolongaba en el tiempo del
del horario del trabajador que está allí, y en algunas ocasiones se nos ha permitido proseguir y otras veces no. Entonces, yo no sé cómo estaba redactado antes, y ahora yo creo que ya aparece claro de que si mencionas previamente de esa necesidad, que puedas tener la ocasión de prolongar la actividad. Entonces, no sé si solamente con lo que ya está escrito ya es suficiente o no. Pues digo porque en otras ocasiones ha ocurrido las dos cosas. Bueno, yo creo que el anterior ni estaba recogido, no había nada sobre... Por eso digo que también lo que queríamos era actualizar el documento, porque nos habíamos enfrentado a algunas necesidades que no teníamos ningún reglamento, ¿no?, recogido, ninguna casuística recogida en el reglamento. Hemos querido incorporar pues todas estas nuevas necesidades que han ido surgiendo en el día a día, poder incorporarlas en este reglamento, y tal y como te comenté ayer, en este caso, en el caso puntual que os había sucedido, yo creo que lo más idóneo es, sabiendo que se puede alargar de la hora, en la solicitud ya igual ampliar un poquito más ese horario, para que la persona que vaya a estar atendiendo el servicio ya os pueda dar una chartela y cierre ya la instalación y os dé ya, oye, pues si salís más tarde de las 9 tenéis que salir por el paso lateral, o si hay una persona con movilidad reducida, que os dé, ¿no?, la llave de la puerta principal para que podáis salir. Eso yo creo que había que recogerlo, tenía que estar yo creo que recogido, pero sí que es verdad que ahí tenemos que ser, todas las personas que vayamos a hacer uso de ese espacio, responsables también a la hora de, vamos a hacer una actividad, si yo sé que podemos irnos de la hora de cierre, bueno, pues avisar por si acaso. Si termina antes, perfecto. Si se alarga, ya lo tiene contemplada la persona que es responsable de la instalación en ese momento. No sé, Nagore, si quieres añadir algún otro matiz. No, en ese sentido, se ha recogido excepcionalidades porque nos pasa en el día a día y bueno, creíamos que la norma no puede regular todo y quedar cerrada, porque hay algunas situaciones pues que bueno, que se salen un poco de lo que es lo general y que se puede tener en cuenta. Eso es. ¿Alguna cuestión más al respecto? Vale, pues solo de información, así que ahora pasaría eso, como ha dicho Nagore, a huella normativa. Damos por finalizada la Comisión Informativa de Asuntos Generales y Pleno. Esperamos 5 o 10 minutos para cerrar esta sesión y comenzar con la Comisión de Haciendas.